juzgamos a otros como nosotros somos. ¿Han oído hablar ustedes de la antipatía mecánica? Que de pronto alguien siente antipatía por alguien sin haber motivo alguno. Entonces decimos, esta persona me cayó gorda. Frase muy típica que usamos. ¿Pero por qué? Si nunca la hemos visto, si hasta ahora nos la acaban de presentar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos ha caído tan gorda esa persona? Si ni la conocemos. Porque le vimos la apariencia, es alta, es baja, es gorda, es delgada, tiene la nariz aguileña o la tiene achatada. Y ese es motivo ya como para decir que nos cayó gorda. ¿Qué ha sucedido? Sencillamente porque hemos proyectado sobre nuestra víctima nuestros mismísimos defectos psicológicos. Posiblemente hemos visto en esa persona el defecto más grave que tenemos. Y a nadie le gusta verse así, dijéramos, tan escarnecido. La realidad de los hechos es que tal persona se ha convertido en el espejo, donde nosotros nos vemos a sí mismos tal cual somos. Si estamos alertas, si no nos identificamos con el evento, con la persona aquella que nos cae tan gorda, si en vez de estarla criticando, nos autocriticamos, nos autoobservamos, a ver qué es lo que está pasando, descubriremos que un defecto nuestro, nacido de ayer o de antier, o quién sabe de qué tiempo atrás, o tal vez o de otras existencias, se ha reflejado en aquella persona. Y por eso nos cae tan gorda. He ahí lo que es la antipatía mecánica, absurda en un 100%. Nosotros necesitamos aprender a vivir políticamente. El ser humano, ante todo, es un ente político, un animal político. Y el mismo hombre es un hombre político. Si uno no sabe vivir políticamente, se crean problemas en la vida. Uno tiene que aprender a vivir políticamente. Y en vez de sentir antipatías mecánicas, vale la pena que nos investiguemos a sí mismos. Que en verdad que proyectamos nuestros propios defectos psicológicos sobre los demás. ¿Por qué juzgamos equivocadamente al prójimo? ¿Por qué todos tenemos tendencia a ver los defectos en el prójimo? Toda clase de defectos. Sencillamente porque proyectamos en el prójimo nuestros propios defectos. Juzgamos equivocadamente. Suponemos que fulano es así o asá. Y resulta que ni es así ni es asá. Es completamente diferente y nuestro juicio resulta equivocado, falso. Vemos los hechos ajenos y tenemos la tendencia a interpretarlos erróneamente. Nunca somos capaces de ver los hechos ajenos con ecuanimidad, con serenidad. Siempre los calificamos equivocadamente. Recuerden ustedes que hay mucha virtud en los malvados.
que hay mucha maldad en los virtuosos. Los defectos que cargamos en nuestro interior nos vuelven injustos para con el prójimo. Nosotros nos amargamos a sí mismos la vida con nuestros propios defectos. Y lo más grave, se la amargamos a los demás. El defecto de los celos, por ejemplo. ¿Cuánto daño ha hecho? Existen celos políticos. Existen celos de tipo religioso. Celos de tipo profesional. Celos pasionarios, vulgares, del hombre por la mujer, de la mujer por el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un yo, el yo de los celos. Y es ciego, no sabe de lógica, no sabe del razonamiento, no entiende nada de ciencia, ni escucha razones. ¿Cuántos casos de muerte se ven por los celos? Los celos profesionales, ¿cuánto daño hacen? Algunos curanderos magníficos que sabían sanar de las enfermedades al prójimo, magníficos botánicos, muchas veces fueron a dar a la cárcel. ¿Quién los metió en prisión si no estaban haciendo mal a nadie? Si solo sanaban al prójimo. Los celos profesionales. ¿De quién? De sus colegas titulados. Y en el campo profesionista, los celos parecen multiplicarse espantosamente. Hay círculos y círculos. Círculo artístico, círculo político, círculo religioso, pero en cada círculo hay terribles celos. Espantosos. Sufren los celosos y hacen sufrir también a sus semejantes. Los celos han causado mucho daño. Gravísimo. Y si eso decimos de los celos, ¿qué diremos nosotros de todos los otros defectos que tenemos? Ahora las apariencias engañan. Muchas veces juzgamos un acto ajeno en forma equivocada, de acuerdo con nuestros celos. Y el resultado viene a ser precisamente la calumnia. Y todos calumnian a todos. Eso está ya demostrado. Hay tendencia siempre a dejarnos llevar de las apariencias. Determinado acto puede ser juzgado en una forma y la realidad correspondiente al mismo es otra. Un hecho cualquiera podría ser juzgado en determinada forma y de cierto modo, y no coincidir el juicio con el hecho. Y resulta que el hecho tiene otro sentido diferente al juicio. Entonces el juicio sale equivocado. Al haber juicio equivocado, se ofende al prójimo. Y quien emite el juicio equivocado también se ofende a sí mismo.
se causa dolor. Saber vivir es muy difícil, porque vivimos en un mundo de apariencias ilusorias y tenemos la tendencia siempre a identificarnos con las apariencias, olvidando lo esencial, que es el ser. He ahí lo grave. En nosotros, dentro de nosotros, existen factores psicológicos espantosos que ignoramos y que jamás admitiríamos tener. Ante todo deben recordar ustedes que el yo no es algo, dijéramos, perenne, que el yo es una suma y también una resta, una multiplicación y una división de elementos inhumanos. Cada elemento de esos es un yo. Así pues, no tenemos un solo yo, tenemos muchos yos. Nuestro yo es pluralizado, no singularizado. Y eso es algo que ustedes deben comprender. Porque existe el yo temo, el yo amo, el yo odio, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo coraje, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos yoes tiene tres cerebros. El intelectual, ubicado en la cabeza, el emocional en el corazón y el motor instintivo sexual en la espina dorsal. Cada uno de esos yoes es una persona diferente. Así pues tenemos muchas personas viviendo dentro de nuestra persona. Lo más grave es que la conciencia, lo más digno, lo más decente que hay en nosotros, está embotellado entre todas esas personas internas que cargamos. Y se procesa la conciencia en esa forma, de modo subconsciente, en virtud de su propio condicionamiento. Es decir, está dormida. Y ahí lo grave. Si tenemos la conciencia dormida, ¿cómo podríamos en verdad conocernos a sí mismos? Ahora, ¿creen ustedes acaso que alguien que no se conoce a sí mismo puede conocer a los demás? Si a sí mismos no nos conocemos, ¿cómo podríamos afirmar nosotros que conocemos a los demás? Que conocemos a nuestros amigos, que conocemos a las gentes. Si queremos conocer a los demás, hemos de empezar por conocernos a sí mismos. Somos necios. No conociéndonos a sí mismos, creemos que conocemos a los demás. Cuán necios somos, cuán absurdos. Si nos conociéramos a sí mismos, todo sería distinto. Desgraciadamente, no nos conocemos a sí mismos. Si un hombre no se conoce a sí mismo, si no conoce sus propios mundos internos, ¿cómo podría conocer los mundos internos del planeta Tierra? ¿O cómo podría conocer los mundos internos del sistema solar o de la galaxia en que vivimos? Si alguien quiere conocer los mundos internos de la Tierra o del sistema solar o de la galaxia o de las galaxias, debe empezar por conocer sus propios mundos internos. Empezar por conocerse a sí mismo. ¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos si no dirigimos jamás la inteligencia hacia el interior? Si no nos acordamos nunca de nosotros mismos, debido a que estamos identificados precisamente con las apariencias de la vida. ¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos si jamás dirigimos la inteligencia hacia adentro, debido a que estamos fascinados por los distintos